Correcto. Es decir, ¿desde cuándo data la historia de que el judo existe como disciplina deportiva en las sociedades? Bueno, el judo fue creado por Jigoro Kano en 1882, a la edad de 22 años. Estamos hablando ya de 2 siglos. Casi 2 siglos, exactamente. Él, en sus inicios, él era una persona pequeña y enfermiza, y como lo conocemos hoy en día, a él le hacían lo que se conoce como bullying. Sí. Le vivían haciendo bullying los demás compañeros. Entonces él empezó a practicar la disciplina que existía en ese momento en Japón, que era el jiu-jitsu. El jiu-jitsu. Entonces empezó a practicar diferentes estilos de jiu-jitsu y se dio cuenta luego de eso que esas técnicas él las podía utilizar no solamente como un arte de defensa de la guerra, sino para darle un carácter formativo, como para formar los jóvenes. Entonces fue tomando diferentes técnicas y ahí creó en 1882 lo que hoy se conoce como judo. Digo que una anotación es muy importante porque mucha gente no lo sabe. Jigoro Kano fue la persona que diseñó el parque, el jardín botánico. Fue él quien diseñó eso. Correcto. Aquí, a su llegada. Cuando él vino, él fue quien diseñó eso. Correcto. Que mucha gente no sabe eso porque aquí sabe que hay cosas que no se dicen, no se hablan. Hermano José, por allá por el año 1970, 72, nosotros veíamos la televisión a blanco y negro. Muy en paso iba a entrar a la televisión a color del país. Y veíamos unos muñequitos llamados Dick Tracy. Y ahí se mencionaba el término Jiu-Jitsu con Henry Gómez y estos muñequitos. Estamos hablando de que el término comenzaba a entrar al país de una manera importada, pero que no se dejaba sentir como deporte en la República Dominicana. Entonces, ¿cuándo vamos a tener nosotros judo en República Dominicana? ¿A partir de cuándo? Bien, en el país, cuando se produjo ya lo que fue una gran migración asiática, correcto, vamos a decirlo de esta manera, a lo que fue América, luego de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino con ese proceso, se produjo igual aquí en la República Dominicana esa llegada de personas inmigrantes de trascendencia asiática, y entonces tuvimos la llegada a más o menos 1959, más o menos se puede decir que oficialmente llega al país Mamoru Matsunaga. Mamoru Matsunaga, que es reconocido como el padre del judo dominicano, empieza, bueno, vamos a decir, en la zona de Asua, por ahí, y poco a poco empieza a trascender, se empieza a conocer en el país lo que es el judo. Se dice que ya se conocía, pero oficialmente se reconoce como el padre del judo dominicano a Mamoru Matsunaga. A partir de 1959 ya se fue expandiendo durante todo el país y actualmente podríamos decir que tenemos de las 32 provincias, en las 32 provincias que tenemos se practica lo que se judo actualmente. Bueno, yo tengo aquí a Eulogio, el maestro Eulogio. Sensei también. Sensei también. Sensei, ¿cuánto dan? Esto de cuarto dan, primer dan, segundo dan, tercer dan, ¿qué son estos? Grados del deporte, de la disciplina del karate, y qué hay que, cuáles condiciones hay que reunir para usted decir yo soy primer dan, ¿qué hay que hacer para llegar hasta ahí? Bueno, lo primero es que es un proceso bastante largo, porque tú comienzas como principiante, un simple cinturón blanco, y entonces cada cierto tiempo, dependiendo de la escuela, te puede poner 5 meses, 6 meses, 7 meses, dependiendo. Entonces te hacen un examen de grado en función de lo que ya te enseñaron. Correcto. Entonces tú pasas, en el caso de nosotros, de blanco a amarillo. ¿Puede un karateca cinturón blanco defenderse realmente como karateca en la calle de 3 malandrines que vengan a atacarlo? No. ¿O es apenas un principiante que no tiene los conocimientos vastos para poder defenderse? Efectivamente, no puede defenderse porque a menos que él traiga una base de otro estilo de arte marcial. Si trae una base de otro estilo de arte marcial pudiera hacerlo, pero basado en el karate no va a poder. Es decir, que ese cinturón blanco
en el momento de enfrentarse con uno, dos o tres personas, va a abandonar los conceptos de karate que se vaya a los garrotazos y a la topada limpia con el fulano. Claro, pero el mejor consejo es que si usted se puede ir, vaya, si suelte eso. Ese es el mejor consejo. ¿Por qué? Porque es probable que tú te puedas defender de 3 o 4 personas. Sí. Por ejemplo, ya cuando tú tienes un grado avanzado, tú tienes un nivel de conocimiento mucho más alto, entonces tú te pudieras defender. Pero la realidad es que hay que ser objetivo. Si son 4, ¿por qué razón enfrentarme? Me voy y dejo ese pleito. Ustedes ganaron y me voy por ahí. ¿Y qué registra la historia como surgimiento del karate a nivel mundial? Bueno, al igual que el judo, el karate nace en Japón. ¿Qué pasa con el asunto del karate? O todas las artes marciales, mejor dicho. Todas nacen del Kung Fu chino, de lo que es el Kung Fu chino. Entonces, ¿qué sucede? Cada maestro que fue aprendiendo fue buscando formas diferentes de hacer aplicaciones de lo que había aprendido. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el Wado, el fundador del Wado, Wado Kokusai Karate Do Internacional, era el maestro Hironori Otsuka, que falleció hace alrededor de 12 años. Y el maestro, como dijo José, él también era un hombre pequeño de estatura, porque los japoneses por lo regular tienen una baja estatura. Él tenía muchos problemas en las competencias. Él practicaba jiu-jitsu también. Y entonces, con la práctica de jiu-jitsu, tú dominas muchas esquivas, muchos rompimientos, muchas luxaciones, un sinnúmero de cosas. Él decidió entrar a practicar karate con el maestro Gishin Funakoshi. Eso fue alrededor de 1870 y algo. Pero después él entendió que con lo que ya él había aprendido, más lo que él sabía de su jiu-jitsu, él decidió adaptar el karate a una modalidad diferente, aplicando todos los conocimientos de jiu-jitsu que él tenía. Por eso, Wado es uno de los estilos de karate más completos desde ese punto de vista, porque él había practicado judo, él era judoka, él practicó jiu-jitsu, pero ya practicó karate. Entonces él fue cogiendo lo que a él le interesaba y fue armando su muñeco hasta que por fin lo logró y fue reconocido en una exhibición, la primera exhibición que se hizo de karate, porque eso era prohibido, que se hizo al emperador. El maestro Funakoshi lo llevó para que él participara, hiciera, y el maestro, el emperador quedó encantado. Entonces él decidió proponer que eso se dé en las escuelas. A partir de ahí entonces comienza a masificarse lo que es el karate, pero realmente la principal base era sobre todo el judo. Esa era la principal. En 1991 comenzó a sentirse aquí en República Dominicana, especialmente en la ciudad de Santo Domingo, un estilo de karate cuya kata que ya de eso vamos a hablar sobre la kata, estaban combinados con coreografía. Es decir, me refiero a la escuela de John Reed, cuya se convirtió más bien en un espectáculo en vez de una disciplina marcial. Esto generó conflicto, polémica con otras disciplinas, especialmente el taekwondo y el kung fu, que comenzaron a cuestionar a personas como el caso de John Genen, que maestro, que hasta el momento era uno de los que más se destacó aquí en la zona, ahora vive en los Estados Unidos, tiene una escuela allí, pero que a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes, si ustedes están de acuerdo con esas opiniones emitidas por esa disciplina del deporte, que decían que eso no era artes marciales, sino que eso era más bien un show, un asunto ahí. Bien, realmente eso tiene dos vertientes. Primeramente existe lo que es el arte marcial tradicional, que es el que uno lleva con toda la filosofía y todo lo, vamos a decir, acorde con lo que son las tradiciones, en este caso las tradiciones japonesas, que lleva el arte. Y ya viene lo que es un arte marcial un poco más deportivo, meramente deportivo, y en ciertas ocasiones un poco mediático, que es utilizado para llamar la atención. Muchas veces se está utilizando al momento de realizar lo que son las exhibiciones, algo que sea vistoso,
porque si yo le voy a realizar una exhibición donde no le llamo la atención, no lo motivo, el espectador muchas veces no entiende. Es decir, que No es igual como allá en China o en Japón, que se meten una careta de unos tigres y comienzan a hacer una barbaridad, unos cuantos muchachos disfrazados. Es la misma situación. Exacto. Pero hay algo diferente con eso. Por ejemplo, el caso de aquí, el asunto es porque, sobre todas las cosas, los hermanos Kenton fueron los que arrancaron con esa modalidad. Pero ellos lo hicieron porque ellos eran primero gimnastas. Después aprendieron artes marciales y entonces mezclaron la gimnasia con las artes marciales y ellos hacían, para ellos hacer sus shows más vistosos, pues entonces ellos hacían una mezcla de cosas, saltaban, brincaban, hacían posiciones de karate, se paraban en posición golpeando, muchísimas cosas, pero la realidad es que eso no es el karate, eso no es el judo. El judo, el karate, todas las artes marciales son demasiado tradicionales, son cuadradas, son cerradas. Tú puedes, claro, tú puedes abrirte paso y hacer una modificación. Por ejemplo, José, el estilo que él practica, él puede hacer quizá una modificación, pero estamos que a nivel de Japón se lo reconozcan esa modificación, porque si no se la reconocen, él no está haciendo nada. Aquí él lo puede hacer sin ningún problema, pero no puede salir fuera del país a decir que es un estilo nuevo. Como sensei que ustedes son, ¿están ustedes en las condiciones autorizadas de, por ejemplo, crear un manual de judo y de karate para que circule, por ejemplo, a nivel de República Dominicana, que le sirva a la